glorificamos tu santo y divino nombre. Y le vamos a dar un aplauso fuerte. Amén. No al hombre, sino a Él, porque Él lo merece. Glorificamos el nombre de nuestro Señor. Podemos tomar nuestros asientos y vamos a dar gracias por todo. En esta noche quiero tocar un tema que tiene que ver con la fortaleza espiritual y tiene que ver con el sentido correcto del poder espiritual, de la fortaleza espiritual en la vida de cada uno de los hijos de Dios. A veces vivimos un poquito esa ambivalencia de cantar, a veces ni cantamos, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces cantamos el poder de Dios, la victoria del Señor, la victoria de Jesucristo, y después es como que nos vamos desinflando a lo largo de la semana y a la hora de pelear realmente somos arrastrados por esa corriente. Y no entendemos cómo funciona esto y a veces hasta nos cuestionamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Si yo creo esto, estoy de esta manera. Entonces, como pastor es mi deseo que cada uno de ustedes pueda ser fortalecido, pueda tener comprensión de aquello que le fue dado en Cristo Jesús y que podamos realmente utilizar este poder. Todos sabemos que en Cristo Jesús hay poder, todos sabemos que en la obra de Jesucristo ha sido dado poder para cada uno de nosotros, pero a veces no entendemos bien cómo funciona este poder. Y hay una razón para ello, es que lo confundimos con la fuerza natural. A veces nosotros consideramos que el poder es hablar fuerte, que el poder tiene que ver con nuestro ímpetu natural, pero el poder espiritual es completamente distinto. Mire algunos versículos y dígame usted si logra comprenderlo. Jesús, ¿qué le dice a sus discípulos? Yo los mando ¿cómo? ¿Como ovejas? No, el matadero no, como el matadero. Como ovejas en medio de lobos. ¿Qué pastor manda una oveja en medio de una jauría de lobos? Jesús dice, ahora sí, que fue como oveja llevado, como cordero llevado al... ¿Cómo podemos conciliar nosotros esto con el poder de Dios? Bueno, debemos de entender primeramente que esas ovejas no estaban solas, sino que están cubiertas por el pastor. Que el hijo cuando es llevado como oveja al matadero, hasta último momento el hijo tiene y en todo momento tuvo poder para dar vuelta el asunto. Tuvo poder delante de Pilato para enviar una legión de ángeles y que él fuera completamente libre. Pero si él hubiera hecho eso hubiera sido débil. Él utilizó el poder del Espíritu Santo de Dios para prevalecer y para deshacer completamente la obra del enemigo. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, tenemos que tener el criterio correcto. Si usted mira la historia del pueblo de Dios, parece que continuamente el pueblo de Dios estuvo en desventaja y en cierto punto es cierto, estuvo en desventaja en el mundo, en comparación al mundo, pero siempre tuvo consigo el favor de Dios y esto no es distinto en nuestras vidas. Vos para el mundo estás en desventaja. Pero tu ventaja es que el poder del Espíritu Santo, el poder del Cristo resucitado está dentro nuestro. Bueno, pero ahora, ¿cómo lo usamos esto? Porque la verdad a mí no me está funcionando muy bien. Todavía sigo en derrota, me cuesta, vengo con cargas, vengo con lucha, la vengo empujando. Vamos a tratar hoy de entender un poquito cómo funciona esto y para esto vamos a tocar la vida del apóstol Pablo en dos experiencias muy puntuales que el apóstol tiene, que nos va a revelar de alguna manera cómo se utiliza. Yo no quiero decir el secreto espiritual, ¿no? Porque viste que la mayoría de los libros, todos tienen el secreto espiritual de algo. El secreto espiritual de Hudson Taylor, el secreto espiritual de la fe, y no hay ningún secreto. La realidad es que hay hombres de Dios que creen en las promesas de Dios, por medio de la fe la utilizan y ahí se produce la experiencia. Entonces es mi deseo que hoy nosotros podamos entender cómo funciona este poder hermoso dado por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y probablemente vamos a salir de una confusión
que a menudo está en nuestras vidas. No sos poderoso cuando te sentís poderoso. No sos fuerte cuando te sentís fuerte. A veces es todo lo contrario. Cuando te sentís demasiado fuerte estás a punto de caer. Cuando te sentís poderoso es cuando más débil estás. Pero también hay otro aspecto en esto, que muchas veces cuando estás débil o cuando vos te sentís débil es cuando verdaderamente estás fuerte en Él. Entonces, si nosotros logramos cambiar el orden de las cosas y mirarlo como Dios los ve, probablemente en esta noche vamos a salir de aquí llenos del poder del Espíritu Santo de Dios y vamos a aprender a caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Ese amén no fue en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, ponele. Vamos a ir a la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 7 al 10. De Corintios 10, ¿seguro? A ver, 1 de Corintios 10. No. Perdón, culpa mía. 2 de Corintios 2, a ver. No, para. 1 Corintios 2, 7. Pero no. Para que la grandeza de la revelación no me exaltara desmedidamente. A ver. $12, correcto. Ahora sí. Vamos a corregir aquí. Perdónenme. Perfecto. Entonces tenemos 12, 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es un poco el criterio que si nosotros en esta noche lo logramos comprender correctamente, vamos, y lo ponemos en práctica por supuesto, vamos a estar caminando en poder del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nuestra área anímica nos lleva justamente a entender o a comprender que cuando yo me siento fuerte estoy bien, cuando me siento débil estoy mal. Muchas veces hay personas que inclusive hasta interrumpen su servicio. Hay veces que alguien tiene que predicar, no, hoy me siento que el Señor no está conmigo. ¿Alguien me puede cubrir? Me siento hoy tan débil que ni siquiera, ¿no? Y otras veces, como dije al principio, al contrario, cuando estoy lleno de emoción, lleno de entusiasmo, soy yo el que quiere estar haciendo las cosas y confundo esto con lo que es el poder real de Dios. El apóstol me está revelando algo, varias cosas en este versículo, en este capítulo, pero sobre todo me está revelando que de la debilidad surge el poder. Si yo logro hacer la interpretación correcta de esto, de la debilidad yo voy a sacar el poder y no voy a estar peleando con Dios para que Dios haga algo con la debilidad, sino la voy a usar
a favor del Señor, la voy a usar a favor mío. Esa debilidad que estoy teniendo en este momento presente, que tal vez puede ser una dificultad en mi matrimonio, puede ser una dificultad con un vecino, con un hijo, una dificultad personal, no voy a estar bajo esa dificultad, sino que voy a tomar esa dificultad de la mano de Dios y voy a extraer poder de Dios en eso. A veces creemos que lo correcto es sacarnos el problema de encima o pedirle a Dios, como Pablo le estaba diciendo, sacame el problema de encima. Pero es el Señor el que le está diciendo a Pablo, Pablo, no te lo voy a sacar de encima. Pablo lo pidió 3 veces, sacame el problema de encima. El Señor le está diciendo, Pablo, no te lo voy a sacar de encima, porque este problema es aquel por el cual vos vas a estar empoderándote de mi espíritu. Es a través de esta dificultad que vos vas a ser más fuerte de lo que eras antes. La solución no está en que el problema se corra, la solución está en tomar fuerzas en vos a partir del problema y ahí sí, sobre esto, ser más que victorioso. Dios trata con nuestras vidas y entre esos tratos, Dios nos va a llevar a menudo, sobre todo aquel que tiene un corazón para con Él, a lugares, yo lo llamé de una manera determinada, lugares de conciencia. ¿Cuáles son estos lugares de conciencia? Son lugares donde ni vos ni yo voluntariamente iríamos, pero son lugares donde Él va a llevar a todo hombre y a toda mujer conforme a su corazón. Porque son lugares en donde nos vamos a ver a nosotros mismos con una claridad que de otra manera no nos vemos. Esos lugares de conciencia son aquellos caminos que son más elevados y aquellos pensamientos del Señor que son mucho más elevados que los nuestros. Pero es Él el que nos va a llevar a ese lugar. De hecho, Pablo, o la vida de Pablo, fue una vida continua de ser guiado a puntos de conciencia. La conversión de Pablo, como habíamos hablado anteriormente, fue un camino hacia la conciencia de lo que él estaba haciendo, estaba diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. El Señor conocía que en Pablo había un corazón para con él, pero estaba completamente equivocado. Bueno, el Señor a través de una visión, a través de una ceguera temporal, a través de un camino del cual lógicamente Pablo jamás iba a entrar, lo pudo llevar a ese punto para que Pablo se diera cuenta que estaba equivocado. Pablo tuvo que enfrentarse a ese lugar de conciencia en sí mismo, pensando que era la persona más buena de todas, pero el Señor le mostró que adentro de él no había bien. Que él, por más que pretendía el bien, hacía el mal. El bien que quería hacer, no lo podía hacer. Tuvo que ser llevado a ese lugar de conciencia para darse cuenta que no era su justicia, que no eran sus méritos, sino que era la gracia divina derramada sobre él. Tuvo que ser llevado en aspectos externos del ministerio a lugares en donde ya no podía avanzar más y perder hasta la esperanza de vida, para que él pudiera decir, para que ahí entendíamos que la suficiencia no era nuestra, sino era de Dios. Cada lugar de conciencia al cual fue llevado Pablo, lo fue haciendo débil en su naturaleza, pero fuerte en el espíritu. A veces nosotros no somos fortalecidos en el espíritu, porque en el momento de ser llevados a esos lugares de conciencia, inmediatamente nos escapamos. Esa es la diferencia que hay entre un potencial discípulo y un discípulo. Cuando Jesús llama, Jesús no está llamando a los discípulos a un lugar definido, sino los está llamando a seguirlo. En ese seguimiento, Jesús los va a llevar a lugares de conciencia. La barca era un lugar de conciencia, era un lugar donde el discípulo se iba a dar cuenta que no tenía la fe que creía tener, que no tenía el compromiso con Cristo que creía tener. Porque cuando el viento amenazaba con hundir la barca, inmediatamente dudaban, inmediatamente pensaban que los había traído al medio del mar para matarlo, lo confundían con un fantasma. Cada prueba saltaba la duda, cada prueba era expuesto el interés propio. Cada prueba
daba conciencia de lo que realmente había. Y esto es exactamente igual para nuestra vida. A veces nos ponemos mal cuando vemos lo que realmente somos, pero el Señor nos lleva a esos lugares para que seamos conscientes. Porque si ignoramos lo que somos, vamos a debilitarnos. Si ignoramos lo que realmente hay en nuestro corazón, vamos a seguir caminos que en vez de fortalecernos, nos van a debilitar. Nadie va a elegir un camino de conciencia. Todos vamos a elegir un camino según nuestro corazón engañoso. Un camino que busque lo propio. Un camino en el que me sienta cómodo. Un camino en el que haya un cierto placer en lo que hago. No un camino en donde todo mi ser interior sea desafiado. Bueno, si queremos realmente el poder del Espíritu Santo, tenemos que entrar en ese camino de conciencia. Habían potenciales discípulos que el Señor llamó, pero rechazaron este camino. Nicodemo, por ejemplo, era uno de ellos. Nicodemo podría haber sido un discípulo y haber experimentado lo que durante toda su vida él soñó. Pero ¿por qué no lo pudo experimentar? Porque no quiso soltar lo seguro que tenía. ¿Y qué era lo seguro que tenía? La posición religiosa, el estudio acerca de Dios, y dejó de seguir a Dios. Dejó de estar al lado del Dios vivo en esta tierra. Todo por lo cual estudió se le estaba dando en algo presente y él no lo entendió. ¿Cómo voy a soltar esto? ¿Cuántas veces el Señor quiere llevar tu vida y mi vida al camino de la conciencia, de darnos cuenta que, para llevarnos a algo mucho más profundo, a entender algo nuevo, y nosotros por no soltar lo seguro, no avanzamos en ese camino de conciencia? Los 5,000 que podrían cualquiera de ellos haberlo seguido al Señor y convertirse en un discípulo de Él, cuando vieron que no había panes, no había peces, sino que había un compromiso más profundo con Jesús, lo dejan y se van. No querían dejar lo seguro que tenían. El joven rico no quiere dejar sus riquezas teniendo enfrente el dador de las riquezas. Qué necio que es cuando el Señor nos quiere llevar a ese punto y por no soltar lo seguro que tenemos, nos estamos privando de lo más importante. Mirá lo que podría haber pasado con el joven rico. Caminar con Dios en esta tierra. Lo mismo para Nicodemo, lo mismo para esos 5,000. Era un momento de la historia que era el momento más importante que vivió la humanidad. El Hijo de Dios estaba caminando en esta tierra dándole oportunidad al hombre de acompañarlo. ¿Quién puede perder una oportunidad como esta? Por los bienes materiales un joven lo perdió, por el puesto religioso un anciano lo perdió, por panes y peces una multitud lo perdió. Pero los discípulos verdaderos lo siguieron. Los discípulos verdaderos, es cierto, se subieron a la barca y en la barca parecía que iban a naufragar. ¿Acaso puede morir alguien en una barca estando Jesús en la barca? ¿Se va a ahogar Jesús en esa barca? Pero esos discípulos verdaderos fueron a ese lugar de la conciencia y en el lugar de la conciencia se dieron cuenta que en ellos no había la confianza que creían que tenían. Pero vivieron cosas que ningún hombre en esta tierra vivió. A veces nos pasa como los discípulos potenciales, cuando el Señor nos quiere llevar al lugar de la conciencia, para que realmente nos demos cuenta que muchas de las cosas son limitantes en nuestras vidas y están en nosotros. No está en quien vos le echás la culpa, está en vos. Pero hasta que no llegas al lugar de la conciencia en el que Él te quiere llevar, no te das cuenta. Y siempre crees que es la situación, que es otro, pero sos vos. Ahora, cuando llegás a ese punto, eso sale. Pero si no llegás a ese punto, convivís con eso el resto de tu vida. Y no tenés esa experiencia a la cual Cristo te está llamando a tener con Él. Queremos la tempestad, queremos verlo a Él, pero tenemos que dejar ese lugar y ir con Él. Tenemos que seguirlo por el camino que, aunque no lo entiendo muy bien, es el camino que Él trazó, porque está reservada la experiencia que vos estás necesitando. Dios establece un camino de conciencia para cada uno de nosotros. Pablo tuvo que ser enceguecido temporalmente, tuvo que caer en tierra, tuvo que tener una visión
para darse cuenta que estaba yendo en un lugar diametralmente opuesto a los propósitos de Dios. ¿Quién queriendo servir a Dios lo va a estar haciendo en contra? Muchos. Y a veces eso también se acontece en nuestra vida. Queriendo hacer lo bueno a mi manera, estoy haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Y por supuesto no va a haber poder de Dios ahí. Entonces o me siento débil o no me siento del todo bien. Pero cuando el Señor te lleva a ese lugar de conciencia, va a salir a luz lo que hay adentro tuyo, no te va a gustar, pero está. Y estuvo siempre. Y es necesario que salga. Porque ahí vos te vas a dar cuenta de la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y cuando te das cuenta de la verdad de lo que hay adentro tuyo, empieza el ciclo de poder. No puede haber poder mientras sostenés una mentira. Pero cuando el Espíritu Santo te lleva a toda verdad, te enfrentaste con lo que realmente sos en ese lugar de conciencia al cual el Señor te llevó, ahí empieza el ciclo de poder. Y aquellas cosas de las cuales muchas veces nos sentimos fuertes, ahora me doy cuenta de que no soy fuerte. Ahora me doy cuenta que el motivo por el cual hacía determinadas cosas era un motivo egoísta. Lo que creía de mí mismo, bueno, ya no es tan así. Lo seguro que me sentía ahora no me siento tan seguro. Y ahí es donde empieza el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Nadie va a vencer al enemigo por enfrentarlo cara a cara con sus propias fuerzas. Nadie puede caminar un camino espiritual en fuerzas naturales. Pero para que nosotros podamos darnos cuenta de esto, tenemos que seguirlo, y cuando yo lo sigo a Él, no lo sigo a un lugar, lo sigo a una realidad espiritual que Él va a presentar para con mi vida. El lugar de conciencia, el lugar en el que me doy cuenta de las cosas. Hay muchas cosas, iglesia, que tenemos tapadas. Hay muchas cosas que con estructuras mentales las hemos sepultado, las hemos tapado, pero están ahí. Y hasta que eso no sea tratado no vamos a poder avanzar. Ahora, mirá qué maravilloso. Si vos sos un hombre o una mujer conforme a su corazón y estás dispuesto, Él te va a llevar a ese lugar de conciencia. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos a ir a ese lugar? ¿Seguro? Bueno, no es fácil, pero es lindo. Muy bien. Vamos a tener también otro aspecto en el ciclo en el que Pablo descubre este poder, y por supuesto va a ser un mensajero de Satanás. No me preguntes quién es ese mensajero de Satanás, no tengo idea de lo que se refiere Pablo con un mensajero de Satanás. La única pista que tenemos es que el enemigo está metido en el asunto y que por supuesto el enemigo tiene que ver con esta realidad que está viviendo el apóstol Pablo ahora. ¿Cuál es esta realidad? Un aguijón en su carne, una debilidad. Algo hay en él que le está pidiendo al Señor que se lo saque. ¿Y qué pasa? El Señor dice, no te lo puedo sacar. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que yo voy a usar a favor tuyo. Y esto es importante porque el que lo abofetea a Pablo es ese mensajero de Satanás. El enemigo, por supuesto, va a estar continuamente abofeteando nuestras vidas. Ahora, él no va a abofetearte de una manera grotesca. Reggie, ¡paf! No lo hace, pues la otra le va a sacar la cara, lógico. Las bofetadas del enemigo son completamente diferentes. Las bofetadas del enemigo son cuando vos estás en medio de una situación desesperante. Son una caricia sobre tu vida. Pobrecito, pobrecita, ¿cómo te dejó el Señor solo en todo esto? Qué lástima, ¿cómo estás? Esa caricia despierta la autoconmiseración en tu vida. Es una bofetada del enemigo, pero se traduce en una caricia. Pobrecito de mí, quedé solo, Dios me dejó. En esa debilidad va a atacar el enemigo. Después va a atacar en la otra debilidad, en el orgullo. No te va a acariciar y te va a decir pobrecito, te va a poner la mano en el hombro, en la otra cachetada. ¿Qué te dice? Y si no es vos, no lo hace nadie acá. Vos sos acá el número uno, vos sos la número uno, y dale adelante, solo, dale, estás solito, ¿no?
te alienta. O el dedo, ni siquiera te toca, anda por allá. El error. Las cachetadas del enemigo es eso. La autocomiseración en la desesperación, la guía en el error, correte de este camino. Andate para el otro lado. La palmada, que enardece el orgullo. Todos esos ataques, todas esas cachetadas de parte del enemigo, son con las que el enemigo pretende debilitar la vida de cada uno de nosotros. Fue esto lo que hizo con Pablo. Ahora bien, ¿y qué pasa entonces cuando yo estoy bajo el orgullo? ¿Qué pasa cuando yo estoy bajo la autocomiseración? Cuando yo estoy bajo el error. O bien me dejo llevar por eso, o empieza el ciclo de poder. Empiezo a ir en contra de esto. No lo acepto sobre mi vida. Le encuentro cuál es el sentido. Entonces, Él me llevó a un lugar de conciencia en donde tengo un aguijón de por medio. ¿Para qué es este aguijón? ¿Es para matarme en el desierto? ¿Es para hacerme daño? ¿Es para lastimarme? ¿O es para llevarme a un punto de fortaleza en donde voy a ser más que vencedor sobre todas las cosas? Y ahí es donde entiendo que la debilidad se fortalece el poder de Dios y que en esa debilidad, en vez de aceptar la cachetada disfrazada del enemigo, que es una dirección para otro lado, que es una palmada en la espalda cuando te estás enorgulleciendo, que es una lástima piadosa para que te corras de Dios porque Dios es malo, voy a tomar todo eso para enmudecer la voz del enemigo y decir, Señor, en medio de esta debilidad, yo no quiero ser más que nadie, yo no voy a ir a ningún lado que no sea el lugar que vos me estés guiando, y yo no voy a tener lástima de mí mismo, porque si vos estás permitiendo esto en mi vida, es para mi bien. Y empieza el ciclo de poder. Cuando yo soy arrastrado por las cachetadas del enemigo, es cuando me debilito. Pero cuando yo tomo esa debilidad y por medio de la fe voy a Él, es cuando me empiezo a fortalecer. ¿Cuántos se frustran con el Señor porque sus problemas no se corren? Se tienen que correr esos problemas, o son esos problemas el escalón a la victoria y la fortaleza espiritual. ¿Estoy peleando contra Dios o estoy siendo guiado por Él? ¿Estoy escapando del lugar de la conciencia o me estoy dejando conducir al lugar de la conciencia para que Él finalmente fortalezca mi vida? Entonces Pablo acá, ¿qué es lo que descubre? Los dos recursos que tenemos nosotros. Y son los dos recursos que doctrinalmente los conocemos de arriba a abajo, pero no entendemos cómo funcionan nuestras vidas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia para contigo y el poder de mi espíritu para contigo son los recursos que yo tengo para enfrentar esa debilidad. ¿Y cómo funciona la gracia? El Señor aquí llamó a lo vil y a lo menospreciado, que somos cada uno de nosotros. Pero lo vil y lo menospreciado es trabajado por el Espíritu Santo, es aceptado por Dios a partir de la fe y es renovado cada día por medio de una gracia divina. Cuando hemos llegado al Señor, hemos sido cachivaches. Yo era el cachivache más grande de todos. Y cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, levantó un muro y un antemuro alrededor mientras Él trabajaba. Cubría equivocaciones, cubría cosas que hacía falta de sabiduría, como las cubre en tu vida también, como cubrió al pueblo cuando reedificaba el muro. ¿Vos te crees que el enemigo, si no hubiera sido por el muro y antemuro de fuego que Dios levantó alrededor de su pueblo, se hubiera quedado quieto y no hubiera atacado? Pero la gracia divina cubría para que el pueblo pudiera cumplir el propósito de Dios. La gracia divina cubre tu vida mientras el Espíritu Santo, el alfarero, trabaja en tu vida y te va haciendo una nueva criatura. La gracia divina te hace perfecto delante de Dios aunque seas imperfecto. La gracia divina dice, yo tomo por hecho tu decisión por mí, tu anhelo por mí, aunque seas imperfecto y te equivoques, yo tomo tu corazón para conmigo.
Y yo trabajo a favor tuyo, esa es la gracia. No sos aceptado por mérito, sos aceptado por medio de la fe. No por lo bueno que vos sos. Dios nos tiene mucho más paciencia de lo que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Mientras Él trabaja en nuestra vida, estamos siendo perfectos delante de Dios, aunque no lo seamos, pero en intención ya lo somos. Posicionalmente ya lo somos. Y esa es la gracia que Dios derramó. Vos mirás tu error, Él mira tu fe en Él. Él mira tu entrega, Él mira tu corazón. Nosotros miramos nuestros errores, nuestras falencias. Eso es gracia. Y la gracia no es complaciente, la gracia tiene que ver con aligerar el proceso de sacarte toda carga y todo pecado que te asedia de encima. La gracia te cubre para que vos continuamente puedas estar en ese proceso. Y eso, decime si no es maravilloso. Pero el enemigo te dice, no, la gracia es limitada, no, hasta acá, no, vos sos esto, sos lo otro, y vos aceptaste eso y te fuiste para abajo. Pero vos en ese momento, sí, es cierto, yo tendré un montón de fallas, pero mi Señor derramó su gracia sobre mi vida y yo voy a ser como Cristo, y yo voy a alcanzar lo que Cristo trazó para mi vida y no hay demonio que lo pueda estorbar. Cuando yo en esa debilidad me levanto y pronuncio esto y lo creo y lo vivo como tal, de esa debilidad yo extraigo poder. Y el recurso del Espíritu Santo, que esto es algo que lo tenemos que entender, nadie puede llevar a cabo el propósito de Dios sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que nadie va a ser fuerte en sus propias fuerzas y a veces nos empeñamos en ser fuertes en nuestras propias fuerzas. Eso lo podemos llevar a hacer para algo natural, pero no para algo espiritual. No para la obra de Dios, no para el propósito que Dios trazó en tu vida. ¿Cómo un pueblo tan pequeño como fue el pueblo de Dios puso en fuga enemigos tan grandes? ¿Cómo un pequeño adolescente puso en fuga un gigante? ¿Cómo un pueblo pequeño invadió, tomó Jericó, tomó las tierras? ¿Cómo hizo todo eso? Por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros vencemos nuestras propias debilidades? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y este recurso nos fue dado. Por eso el Señor le está diciendo, Pablo, no te voy a sacar el aguijón, pero te voy a dar mi gracia y te voy a dar mi espíritu. Si yo te saco el aguijón, Pablo, vos te vas a sentir fuerte. Y si te sentís fuerte, Pablo, te vas a hacer débil, porque te vas a hacer orgulloso. Ahora, si te sentís débil por este aguijón, te vas a hacer fuerte, porque vas a ser consciente de tu falencia y consciente de mi amor y de mi gracia. Entonces, Pablo, si yo hago lo que vos me estás pidiendo, te voy a debilitar. Pero si vos entendés, Pablo, lo que yo estoy haciendo sobre tu vida a través de este aguijón, vos te vas a fortalecer y no va a haber nadie ni nada que te pare. Y esa es la conversión que tenemos que hacer nosotros en nuestro pensamiento. Queremos sentirnos, y si nos sentimos débiles, aceptamos debilidad en nuestra vida, no dándonos cuenta que ese es un medio para fortalecernos. Queremos que los problemas se vayan, y no nos damos cuenta que muchas veces esos problemas son el medio fortalecedor de Dios, para poder hacer uso de la gracia y del poder de su Espíritu. Y si nosotros esto no lo entendemos, iglesia, vamos a hacer como algunas denominaciones de pare de sufrir, venga acá y no tenga más problemas, y otro montón de clichés que lo único que hacen es debilitar la vida, hacer creer en una magia, ¿no es cierto?, idealizar las cosas, y esto no es real. Pero sí es real que ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que en Él tenemos absolutamente todo, los recursos necesarios para poder prevalecer en medio de la dificultad. Pero es importante que entiendas que cuando sos débil sos fuerte, que cuando te sentís que no podés es el mejor momento, porque es el momento que venís al trono de la gracia y dependés de Él. Ahora, cuando te sentís que Él te tiene que seguir bendiciendo tus planes y tus proyectos, estás hasta las manos, estás solo. En la debilidad se fortalece su poder. ¿Pero qué es debilidad? Sentirme seguro y orgulloso de lo que me siento es debilidad.
sentirme que no puedo, pero si Él me guía, estoy dispuesto a lo que sea, eso fortalece. Luego Pablo tiene una experiencia completa. Por eso te digo que él pasa por varios ciclos, ¿no? Mira. Primera de Corintios 2, 3 al 5. Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo está Pablo en esta situación? ¿Cómo está? ¿Con qué? Está con poder. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Cómo está primero? Con temor y temblor. Si Pablo está diciendo, yo estoy acá con temor y temblor, ya me está hablando de un vencedor. No me está hablando de una persona débil que dice, yo estoy acá y esto me los como pan. A esto yo les predico y sabés cómo los doy vuelta. Pablo no está diciendo eso. Si Pablo dijera eso, Pablo sería débil. Pero cuando Pablo dice, yo estoy entre ustedes con temor y temblor, estoy en ustedes en debilidad, Pablo está en fortaleza. Cuando yo me paro acá atrás del púlpito, iglesia, aunque soy gritón y todo, yo sigo teniendo el mismo temor de Dios que el primer día que prediqué. Me siguen temblando las patitas como el primer día que prediqué. Porque entiendo que esto no es un chiste, porque entiendo que yo no tengo de parte mía nada para dar si Dios no me da algo para darle a ustedes. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo hace lo que cualquier líder natural no haría. Pablo se toma de la palabra de Dios tal cual es y no trata de hermosear el asunto para conquistar la atención de las personas. No dice, bueno, a ellos les voy a predicar, les voy a meter un poquito de hebreo, un poquito del conocimiento que yo tengo para que... Pablo dice, liso y llano les predico el Evangelio de Jesucristo como es. No voy a apelar a todo lo que sé, lo que tengo, ni nada de eso que no sirve para nada. Solamente lo que sirve acá es el Evangelio de Jesucristo para que ninguno de ustedes me mire a mí, sino que todos lo miren a Él. Y cuando predico el Evangelio de Jesucristo, algo va a pasar. Entonces la confianza de ustedes no va a estar basada en mí, sino en el poder de Dios. Y de esa manera Pablo expresa su realidad y expresa una experiencia completa. ¿Por qué hoy fracasamos? Porque vivimos vidas emocionales. Porque el sentido de nuestra debilidad y de nuestra fortaleza depende de cómo nos sentimos. Y no le damos la verdadera perspectiva a las cosas. Sos hijo de Dios, tenés un corazón para con el Señor te va a llevar a un lugar de conciencia. Hizo eso con sus discípulos. ¿Por qué les está diciendo síganme? Porque ustedes se tienen que conocer. Por eso los subo arriba de una barca. Por eso los dejo solo liberando un demonio que no lo pueden liberar. Por eso los subo en el monte y tienen la experiencia que tienen. Pero luego cuando bajan me niegan a mí. Tienen que encontrar la realidad de todo esto para que no confíen en ustedes, sino confíen en mí. Para que la fortaleza no se desprenda de su naturaleza, sino se desprenda de mí. Y para esto tienen que conocerse. Muchas veces en nuestra carne somos seguros y esa seguridad está basada en cosas que no son fiables, en cosas que no tienen la capacidad de sostener nuestras vidas. La fortaleza de muchos está en el rencor, está en el complejo. Hay muchas personas acomplejadas que muestran algo completamente distinto afuera, pero toman fuerza de ese complejo que tienen, de esa debilidad que tienen. Y eso no sirve, porque lo que yo transmito es lo que hay en mi espíritu. Si yo soy una persona acomplejada,
Yo voy a estar, por más que les hable de una manera diferente, voy a transmitir ese espíritu, voy a transmitir ese complejo. Soy una persona amargada, voy a transmitir amargura en mi espíritu, aunque hable cosas lindas. Muchas de las cosas que están sólidas en nuestra vida no tienen la capacidad para darnos lo que necesitamos. Tenemos que entrar a ese lugar de conciencia. ¿Y qué es lo doloroso? Llamar las cosas por su nombre. Cosas en las que creíste toda la vida y te vas a dar cuenta que no son así. Pedro, Señor, aunque todo sea, jamás te voy a negar. Y él estaba seguro. Pablo estaba seguro que estaba haciendo lo mejor para Dios. Y nosotros estamos seguros muchas veces. Pero deja que Él te lleve al lugar de conciencia. Anímate que cuando entres a ese lugar y la barca te empiece a ir para un lado o para el otro, y va a salir lo que tiene que salir, y tiene que salir, iglesia. Porque después de eso vos vas a ser sanado. Y la próxima vez que la barca se zarandee de un lado al otro, si el Señor está durmiendo en la barca, vos le vas a hacer un lugarcito y te vas a acostar con Él. No vas a estar diciendo, Señor, despertate que nos morimos todos. No, te vas a dormir con Él. Y si Él camina en medio de la tempestad, te vas a bajar de la barca y vas a caminar hacia Él. No vas a mirar la ola, vas a mirarlo directamente a Él. Pero deja que Él te lleve a ese lugar. No le pongas traba cuando te está conduciendo al lugar de la conciencia. Fíjate a ver si Satanás te está bofeteando. Fíjate si tenés tanta lástima muchas veces de vos mismo y la caricia de Satanás te dice, pobrecito, nadie te comprende. Los pastores, no. Los hermanos, todos indiferentes. Pobrecito, Dios te dejó. Pobrecito. La cachetada del enemigo. Vos sos el que tiene que estar en ese lugar. Vos sos Él. Anda para allá. No, acá el asunto está bueno, entonces anda para allá. Cuidado con la cachetada del enemigo. Usá lo que el Señor te dio. Te dio gracia, te dio Espíritu Santo. Usá esa gracia. Andá al trono de la gracia y pedí, que es inagotable. Pedí, golpeá, llamá para que el Espíritu Santo se derrame más sobre tu vida. Porque es con sus recursos y no con los nuestros. Y prepárate cada día para caminar en humildad. Cuando sos humilde, sos fuerte. Cuando te callás la boca frente a un necio o a una necia que hable, sos fuerte. Cuando pones la otra mejilla, sos fuerte. Cuando te negás a vos mismo, no sos una persona de poco carácter, sos fuerte. Cuando te sentís tan fuerte, es cuando sos débil. Entonces, ¿será acaso que le estoy pidiendo al Señor que esté retirando aquel medio por el cual me está fortaleciendo? ¿Será acaso que tengo los tantos cruzados y creo que debilidad fortalece, fortaleza es debilidad? Bueno, yo en esta noche quiero invitarte a invertir los tantos. Quiero invitarte no a que te sientas fuerte, a que tomes de esta debilidad que tal vez hoy estás teniendo, fortaleza. Entonces dice el apóstol Pablo, entonces cuando soy débil, entiendo, soy fuerte. Pablo llevó todo el resto del ministerio en este criterio. ¿Podemos decir cuando vemos la palabra de Dios, Pablo fue un hombre débil? Él mostró y ventiló toda su debilidad a la iglesia, porque era un hombre fuerte. Él no tenía que esconder nada. Era un hombre fuerte. Él aprendió que esa fortaleza venía de la gracia y del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que en esta noche, iglesia, es importante que cada uno de nosotros aprenda. No vivamos vidas anímicas. No escapemos de los momentos de dificultad ni del lugar de conciencia, porque es ahí donde el Señor fortalece nuestras vidas. No le pidamos al Señor que saque el problema. Pidámosle que nos dé la fortaleza necesaria para resolverlo o para avanzar en medio de ese problema. Es tiempo de hacernos fuertes, iglesia. Es tiempo de usar todos los recursos divinos.
para este tiempo presente, porque Dios tiene grandes cosas para la vida de cada uno de nosotros, pero no cosas que las vamos a alcanzar con nuestra propia fortaleza, cosas que las vamos a alcanzar con su poder. Pablo no funcionaba en su elocuencia, pero funcionaba en el poder del Espíritu Santo. Hoy estás hablándole a personas. La persona no te quiere escuchar a vos. La persona, aunque no lo sepa, quiere escuchar a Cristo en vos. La persona quiere escuchar al Espíritu Santo a través de tu vida. La persona quiere oír esas palabras que no entiende por qué y por sencilla que sean, penetran en lo más profundo de tu corazón y le traen convicción sobre su vida. Eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente necesita. Es tiempo, iglesia, de no vivir desde el ánimo natural, sino desde el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Queremos este poder? ¿Queremos vivir de esta manera? Vamos a ponernos de pie.